Un solo error fatal. Una inflación disparada y aliados que abandonan a la superpotencia más fuerte del mundo. La estrategia del loco de los últimos 18 meses ha terminado en un fracaso total. ¿Qué nos espera exactamente en los próximos 14 días? ¿Y cómo el estrecho de Hormuz se convirtió en un talón de Aquiles capaz de poner de rodillas a Estados Unidos? Iniciar un conflicto en Oriente Medio no es como presionar a un país vecino. Veámoslo. Según la American Automobile Association, al 16 de marzo de 2026, el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó los $3.72 por galón. Eso representa un salto de casi 80 centavos, aproximadamente un 25%, en solo 2 semanas. El mayor aumento mensual en 30 años. El diésel superó los $5 por galón, subiendo más de 1.30 en el mismo periodo. Recuerda esos números. Ahora ampliemos la perspectiva. Antes de los ataques a finales de febrero, el Brent cotizaba por debajo de los $100. Ahora ha superado esa barrera, tocando máximos intradía cercanos a los 115. El mecanismo es simple. El mercado global está perdiendo entre 18 y 19 millones de barriles diarios. No es una interrupción menor, es el mayor shock de oferta en la historia del petróleo. Goldman Sachs estima que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo añade cerca de 0.28 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor en EUU. Con el crudo por encima de 100, han elevado su previsión de inflación a finales de 2026 al 2.9% y retrasado el primer recorte de tasas hasta septiembre. JP Morgan advierte algo aún más preocupante. Si el petróleo se mantiene entre 100 y $150 durante varios meses, la inflación podría aumentar en 1.4 puntos porcentuales y el S&P 500 caer hacia los 5.400. No son opiniones marginales, son dos de los bancos más influyentes del mundo, señalando el mismo problema. La guerra en Irán se ha convertido en una bomba inflacionaria dentro de la economía estadounidense. Y las consecuencias políticas ya son visibles. Una encuesta reciente muestra que el 78% de los estadounidenses considera la inflación como una preocupación muy seria. La aprobación general del presidente ronda el 40%, pero en economía cae al 36%, y en el manejo del costo de vida baja aún más. El área que debía ser su fortaleza se está debilitando rápidamente. Mientras tanto, se intenta destacar el éxito militar, resaltando miles de objetivos alcanzados. Pero el precio de la gasolina es un reloj en cuenta regresiva. Cada día que se mantiene alto erosiona aún más ese apoyo. La liberación masiva de reservas estratégicas no logró cambiar la tendencia. No se puede vaciar un océano con una cucharilla. El dato más preocupante es que el mercado global dispone de apenas 14 días de excedente de petróleo antes de entrar en un déficit físico real. Ese reloj ya empezó a correr. La presión es tal que incluso se cancelaron importantes encuentros internacionales para gestionar la crisis. Pero el problema es más profundo. Cuando se buscó apoyo internacional, la respuesta fue negativa. Países europeos dejaron claro que no fueron consultados y que no consideran este conflicto como propio. Otros aliados rechazaron facilitar bases o apoyo militar. El consenso es claro. Esta no es su guerra. Aún más crítico, los países del Golfo que albergan bases estadounidenses tampoco quieren involucrarse. Tras los primeros ataques, fueron ellos quienes quedaron expuestos a represalias. La percepción cambió. Las bases dejaron de ser protección y se convirtieron en objetivos. Y aunque existan rutas alternativas al estrecho de Hormuz, su capacidad es limitada. Apenas pueden cubrir una fracción del flujo normal. Además, estas rutas presentan nuevos riesgos y cuellos de botella logísticos. El problema no desaparece, solo cambia de lugar. Europa también enfrenta consecuencias graves. La interrupción del suministro afecta indirectamente al mercado global de gas, elevando precios y aumentando la competencia por recursos limitados. El impacto se extiende mucho más allá del petróleo. Entonces surge la pregunta clave. Si no hay una presencia militar total bloqueando el paso, ¿cómo se mantiene el cierre? La respuesta es sorprendente. No se trata solo de misiles o barcos de guerra, sino de seguros marítimos. El sistema global de seguros, centrado en Londres, ha clasificado la región como de alto riesgo. Las primas han pasado de niveles mínimos a cifras extremadamente altas. Asegurar un superpetrolero puede costar más de $10 millones por un solo tránsito. Para muchos operadores, simplemente no vale la pena el riesgo.
El resultado es evidente. El tráfico marítimo ha colapsado casi por completo. Cientos de barcos permanecen detenidos. No hay una barrera física total, sino una barrera económica. La lógica financiera ha detenido el flujo global. Mientras tanto, esta situación ha beneficiado a otros actores. Rusia, que enfrentaba presión económica, ha visto un aumento significativo en sus ingresos energéticos. Grandes importadores han redirigido sus compras, elevando precios y reduciendo el impacto de sanciones previas. Incluso se han tomado decisiones que contradicen políticas anteriores, permitiendo temporalmente ciertas transacciones para evitar un colapso mayor del suministro. Esto refleja la magnitud de la crisis. China también ha reducido su actividad en la zona, con numerosos barcos atrapados o desviados. La idea de inmunidad diplomática en este contexto ha demostrado no tener peso frente a los riesgos reales. Así llegamos al punto actual. Una situación donde la presión económica, la falta de apoyo internacional y las limitaciones logísticas han creado un escenario extremadamente complejo. La superioridad militar no ha sido suficiente para controlar el resultado. La historia muestra que el poder aéreo por sí solo rara vez logra cambios políticos duraderos. Y en este caso, las expectativas iniciales de una resolución rápida no se han cumplido. La capacidad de respuesta del adversario sigue activa. Esto plantea un dilema estratégico. Escalar el conflicto conlleva riesgos enormes, mientras que negociar implica aceptar condiciones desfavorables. Ninguna opción es sencilla. Lo que está ocurriendo no es solo una crisis regional, sino una demostración de los límites del poder en un mundo interconectado. Un punto geográfico clave, combinado con factores económicos, puede alterar el equilibrio global. En 14 días, el excedente desaparecerá. En 14 días, el déficit será tangible. En 14 días, la presión alcanzará su punto máximo. El tiempo avanza, y las decisiones que se tomen definirán el rumbo. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Se optará por un acuerdo o por una escalada mayor? El desenlace sigue abierto. Mientras el mundo occidental absorbe el golpe económico, alguien está obteniendo beneficios enormes de este caos. La gran ironía de este conflicto es que, con sus propias decisiones, Estados Unidos ha fortalecido a uno de sus principales rivales geopolíticos. Antes del conflicto, los ingresos petroleros de Rusia habían caído significativamente debido a sanciones y ataques a su infraestructura. Sin embargo, con la interrupción del suministro en Oriente Medio, la situación cambió drásticamente. Países como India y China, grandes importadores de energía, redirigieron rápidamente sus compras hacia Rusia, el único gran proveedor accesible sin atravesar una zona de guerra. El impacto fue inmediato. Los precios del crudo ruso aumentaron considerablemente y el descuento frente al Brent se redujo notablemente. Las exportaciones crecieron con fuerza y en cuestión de semanas, Rusia recuperó miles de millones en ingresos energéticos. Parte de estas ganancias existe únicamente debido a la crisis actual. En paralelo, se tomaron decisiones inesperadas para evitar un colapso aún mayor del mercado. Se permitieron transacciones que anteriormente estaban restringidas, liberando grandes volúmenes de petróleo que habían quedado bloqueados. Esto supuso una inyección masiva de oferta, pero también una contradicción estratégica evidente. La situación refleja una paradoja. Las acciones destinadas a debilitar a ciertos actores terminaron reforzándolos. Y esto ocurre en un momento donde el equilibrio global ya era frágil. China, por su parte, tampoco ha salido indemne. Su actividad marítima en la región se ha reducido drásticamente. Numerosos buques han quedado atrapados o han tenido que cambiar de ruta, aumentando costos y tiempos de entrega. Incluso los intentos de operar bajo identidades alternativas han sido limitados frente al riesgo real. En este punto, el escenario global muestra una desconexión clara entre poder militar y resultados estratégicos. La capacidad de proyectar fuerza no ha sido suficiente para controlar las consecuencias económicas ni políticas. Históricamente, conflictos similares han demostrado que la superioridad militar no garantiza resultados rápidos ni estables. Las expectativas iniciales de una resolución en pocos días no se han cumplido. La resistencia y capacidad de respuesta del adversario continúan presentes. Además, la situación ha generado nuevas dinámicas de riesgo.
infraestructuras clave han sido afectadas, reduciendo tiempos de reacción y aumentando la incertidumbre. El equilibrio de disuasión se ha debilitado. Esto abre un debate fundamental. Cuando un actor pierde sus mecanismos convencionales de defensa, el incentivo para buscar alternativas más extremas aumenta. Es una lógica conocida en la estrategia internacional. Al mismo tiempo, las presiones internas siguen creciendo. El impacto económico, especialmente en energía y consumo, se traduce rápidamente en desgaste político. Las decisiones ya no se toman solo en el ámbito militar, sino bajo una fuerte presión doméstica. Los analistas coinciden en que el margen de maniobra es limitado. Con el tiempo en contra y los mercados reaccionando, las opciones se reducen rápidamente. La ventana para una solución negociada podría ser corta. Las posibles condiciones de un acuerdo reflejan la complejidad del momento. Las demandas son elevadas y difíciles de aceptar completamente, pero indican claramente quién tiene la iniciativa en este momento. El control de un punto estratégico como el Estrecho de Hormuz ha demostrado ser más decisivo que muchas capacidades militares tradicionales. No se trata solo de fuerza, sino de geografía, economía y percepción de riesgo. Por primera vez en décadas, un solo punto de estrangulamiento ha mostrado la capacidad de influir directamente en la economía global a gran escala. No es solo una crisis energética, es una señal de cambio estructural. El sistema internacional, altamente interconectado, ha demostrado su vulnerabilidad. Una interrupción localizada puede generar efectos en cadena a nivel mundial. Y así llegamos al dilema final. Continuar escalando implica riesgos cada vez mayores, tanto económicos como estratégicos. Pero retroceder o negociar puede interpretarse como una pérdida de posición. El tiempo es el factor más crítico. Cada día cuenta. Cada variación en los precios, cada movimiento en los mercados, cada decisión política suma presión. En cuestión de días, el excedente disponible desaparecerá. El déficit se hará visible y tangible, y las decisiones deberán tomarse bajo condiciones mucho más difíciles. El mundo observa cómo se desarrolla esta situación. No es solo un conflicto regional, es una prueba de los límites del poder en el siglo XXI. Ahora la pregunta permanece abierta. ¿Se buscará una salida negociada o se continuará avanzando hacia un escenario más incierto? El desenlace aún no está escrito.